los que matan, los que escupen las limosnas, los que tapan a las mujeres, los que manejan las drogas. Los partidos y sus fanáticos se separan ellos mismos. Unos transan, otros prometen, algunos se alejan y lo nuestro muere. Que se hable con amor, que se viva con furor. Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa del resumen semanal de noticias de Giramundo Televisión Comunitaria. Les recordamos que si estás viendo esto por nuestro canal de YouTube, también podés sintonizarnos en el 34.1 de la televisión digital abierta y si nos estás viendo a través de la tele, recordá que podés seguir nuestro canal de YouTube y también nuestras distintas redes sociales para dejarnos allí comentarios, sugerencias, noticias que les parece que debemos abordar que ocurren aquí en la comunidad de Guaymallén y alrededores. Y bueno, vamos a dar inicio entonces a este resumen en el que tratamos de traerles información desde una perspectiva diferente sobre los distintos problemas y situaciones que nos ocurren en la cotidianidad de nuestra comunidad. Y los primeros títulos que vamos a compartirte tienen que ver con el Día Internacional del Trabajo. El 1 de mayo se conmemoró el Día de la Trabajadora y el Trabajador. En distintos puntos tenemos algunas celebraciones y conmemoraciones aquí en la provincia de Mendoza, así como también algunas otras a nivel internacional. También esta semana ocurrieron las primera ronda de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en la provincia de Mendoza, más específicamente en 7 departamentos que desdoblaron esta elección para elegir a los candidatos que van a disputarse las intendencias y también que van a formar parte de los consejos deliberantes. Otra de las noticias y abordajes que te vamos a traer en el día de hoy tiene que ver con el hábitat y la situación de las viviendas aquí en Mendoza, específicamente qué sucede con el aumento de la cantidad de viviendas en alquiler en detrimento de los hogares propietarios, es decir, de las personas que pueden tener su casa propia. Esta información y mucha más podrás encontrar a lo largo de este resumen semanal de noticias de Giramundo. La primera noticia que vamos a compartirles en desarrollo tiene que ver con que detuvieron en Buenos Aires a la pareja de Ivana Molina, la mujer desaparecida el 1 de abril en la ciudad de Mendoza. Y bueno, contarles entonces que hubo un avance en la búsqueda de Ivana Molina y desde que se activó el protocolo de femicidio se buscaba a su pareja Carlos Díaz en todo el país. El día miércoles pasado por la noche, la División de Homicidios de la Policía Federal Argentina dio con el paradero del sospechoso y desde la Policía de Mendoza se tenía el dato certero de que Carlos Díaz, la pareja de esta mujer desaparecida, se había ido a Buenos Aires en un remis trucho para refugiarse en casa de familiares en la zona de Ezeiza. Y bueno, recordar que Carlos Díaz tiene antecedentes por violencia de género, fue condenado de hecho a 2 años y 6 meses de prisión en el 2017 cuando amenazó con un arma de fuego a su pareja anterior y también la misma Ivana Molina lo había denunciado por violencia de género. Los investigadores creen que Ivana podría haber sido víctima de un femicidio y que Díaz sería el autor, pero hasta el momento no se ha encontrado el cuerpo de la mujer, por eso ponemos su imagen también en pantalla para que frente a cualquier información que tengas sobre el paradero de Ivana Molina te comunicas al número que aparece en pantalla o bien al 911 para dar con ella. Su familia, como hemos visto en algunos informes anteriores, está bastante desesperada y desahuciada en la búsqueda de esta mujer. Bien, y por otro lado, actualizar la información acerca de la situación de los trabajadores municipales de Guaymallén, porque este miércoles 3 de mayo, en medio de una gran presencia policial en la Subsecretaría de Trabajo,
fracasó la conciliación obligatoria entre representantes del municipio de Guaymallén y trabajadores municipales. Es por eso que se llamó a un cuarto intermedio hasta el próximo jueves 11 de mayo y desde el SOEM, que es el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, anunciaron que sigue en foco el conflicto en 3 áreas puntuales: espacios verdes, obras y servicios públicos. Actualmente en el municipio hay aproximadamente 3.000 empleados y los funcionarios explicaron que tratarán de llevar una mejora salarial para esta próxima semana cuando se reanude el encuentro con el sindicato. Desde el sindicato indicaron que rechazaron la propuesta que se presentó y que comienzan las asambleas. Han decidido esperar a la propuesta de esta semana para ver si el municipio puede mejorarla y después de eso ver cómo sigue el plan de lucha si es necesario. Bien, y por otro lado, compartirles información sobre inseguridad en Mendoza. En esta oportunidad traemos esta noticia porque está vinculada a una familia de trabajadores rurales. Esto tiene que ver con el asesinato de Felipe Vilca en Maipú. Le robaron una camioneta a Felipe Vilca Condorí, de 52 años. El hombre fue asesinado a golpes en la finca donde trabajaba en Maipú el viernes pasado por la noche, y esta camioneta apareció abandonada y en buen estado en la ruta provincial 20 de Fray Luis Beltrán. Se trataba de una Traffic marca Mercedes-Benz de color blanca que apareció en la zona de Divisadero. El rodado está íntegro luego de haber sido abandonado por los asesinos de la víctima. Y bueno, allí vemos imágenes sobre la manifestación que habían organizado algunos familiares y también habían participado organizaciones sociales. Ahí vemos la bandera de Bolivia, dado que se solidarizaron varios de los trabajadores que a veces suelen ser llamados como golondrina, que vienen del vecino país para trabajar aquí en la cosecha y otros quehaceres de la tierra. Así que bueno, esperamos que haya justicia por este señor. Y bueno, ahora vamos a pasar a contarles esto que les anticipábamos acerca de las distintas conmemoraciones que han ocurrido por el 1 de mayo, Día Internacional de la Trabajadora y el Trabajador. Y bueno, contarles que aquí en Mendoza, en el marco de la apertura de sesiones de nuestra legislatura, el gobernador dio su discurso de apertura en el que destacó algunas cuestiones que tienen que ver con sus años de gestión. Recordemos que Rodolfo Suárez ya se despide, digamos, de la gobernación de Mendoza y bueno, en ese marco trabajadores y trabajadoras organizados se manifestaron para seguir reclamando por salarios dignos y una recomposición de justamente sus salarios que mínimamente lleguen a alcanzar la canasta básica familiar. Vemos el informe que preparamos para esta semana. Hola, soy César Llanos, secretario general del Gremio de Judiciales. Hoy día, 1 de mayo, venimos a hacernos presentes como trabajadores a repudiar el discurso oficial que intenta imponer un discurso y un ajuste a los trabajadores de la provincia de Mendoza, especialmente a los trabajadores judiciales y a los sectores estatales. Por eso venimos a rechazar que el gobierno provincial no se siente en el ámbito paritario, lleve ofertas que son insuficientes y pretenda tener trabajadores que ganan por debajo de la línea de la pobreza. A eso lo rechazamos. Pedimos mayor justicia hacia dentro de la justicia respecto de los sectores que más ganan. Hoy día hay una brecha de 1 en 17, una brecha que es histórica dentro del Poder Judicial. Por eso pedimos mayor justicia dentro del Poder Judicial, pedimos que el Ejecutivo se siente a la mesa a discutir, que se elabore un salario y una propuesta que contenga un salario mínimo de 200.000 pesos, que es lo que necesita una familia para vivir en el día a día acá en Mendoza, y que se proteja al salario contra la inflación. Hoy día venimos los trabajadores a decirle no a este modelo y que queremos una provincia y un país que nos incluya a todos. En el Día del Trabajador el mensaje es primero
para todos los trabajadores de la provincia de Mendoza, un fuerte abrazo y un fuerte saludo, que no nos quieran convencer de que nos dan trabajo. Los que damos trabajo somos los trabajadores, y especialmente a cada uno de mis compañeros de lucha, a cada uno de los judiciales que participan en cada una de las asambleas, construyendo unidad, lucha y un modelo distinto de Mendoza y un modelo distinto para este país. Un modelo que contenga justicia para todos. Bien, y nos vamos ahora a Francia, porque en este país también hubo manifestaciones de trabajadores y trabajadoras y de jóvenes que están indignados por la política neoliberal del presidente Emmanuel Macron. Específicamente, la conmemoración del Día Internacional del Trabajo se convirtió en una nueva movilización nacional contra el plan de reforma del sistema público de pensiones impulsado por el gobierno francés, que pretende aumentar la edad de la jubilación en 2 años, es decir, desde los 62 a 64 años, y también incrementar las cotizaciones a 1 año de 42 a 43 para acceder a una pensión vitalicia. Vemos allí en imágenes entonces esta manifestación que alegan que millones de personas, cerca de 2 millones dicen las organizaciones sindicales. El gobierno disminuye ese número, pero bueno, lo cierto es que ha habido heridos y detenidos también en estas manifestaciones en las que, bueno, salieron, como decíamos, a las calles a protestar. Bien, y también en el vecino país, en Chile, específicamente en la ciudad de Valparaíso, pudimos estar presentes en esta marcha y conmemoración por el 1 de mayo, y vamos a escuchar y a ver a distintos referentes de organizaciones sociales y políticas que nos comparten su análisis sobre la situación de los trabajadores y las trabajadoras, tanto en Chile como mirando hacia Latinoamérica. Vemos el informe. Eduardo Artés, primer secretario del Partido Comunista Chileno Acción Proletaria PCAP, ex candidato a la presidencia, bueno, un profesor, dirigente social, un luchador, digamos, desde los 12 años, ya, ¿cuánto ahora? 72. Son hartos, pero ahí estamos. Sí, mira, lo primero, un saludo para todos el pueblo mendocino, ¿ya? Un abrazo fraternal para todos, y sobre todo la gente que lucha por los trabajadores y las trabajadoras, ¿ya? Y sí, estamos viviendo un problema que es bastante serio, ya que, como es costumbre, parece en nuestra América Latina, muchos presidentes salen electos con voto de izquierda y gobiernan para la derecha y para el imperialismo. Entonces, esa es la realidad que tenemos hoy día en nuestro país, ¿no? Tenemos un gobierno sometido a los dictados del Fondo Monetario Internacional, no obstante que el Fondo Monetario Internacional hoy día está pasando a ser un actor de segunda comparado con los BRICS, por ejemplo, que ya lo han sobrepasado, lo cual también lleva a los tambores de guerra, pero los tambores de guerra en medio de una crisis económica profunda, ¿no? Que como siempre somos los trabajadores y los pueblos quienes pagamos las consecuencias. En ese sentido, este 1 de mayo toma mucha relevancia porque es el Día Internacional de los Trabajadores y de las trabajadoras, claro, pero decimos de los trabajadores como clase, ¿ya? Y desde ese punto de vista estamos en la calle, estaremos en distintos lugares del país, de Chile, ¿no? Pero esto se está dando en todo el mundo, ¿ah? Los trabajadores están levantando sus reivindicaciones. Yo creo que ya es un momento en que el imperialismo norteamericano está en una decadencia muy profunda y que es muy peligroso por lo demás, porque no hablan de una eminencia en una tercera guerra mundial, lo cual es muy preocupante porque los costos, como siempre, los pagamos los pueblos. Entonces debemos de movilizarnos para parar la guerra, defender nuestros niveles de vida. Por ejemplo, hoy día la carestía en Chile es muchísima y debemos que pasar a un nuevo momento en que al menos exista alguna fijación de precio o algo que nos pueda dar algún respiro como trabajadores. Bien, un bloque lleno de lucha y bueno, también de la reivindicación por mayor justicia social.
En el próximo bloque te compartiremos una entrevista a una especialista en hábitat, así que les invitamos a quedarse en este resumen semanal de noticias. Como les anticipábamos, en este bloque les traemos el tema del hábitat en las zonas metropolitanas, en las zonas de las ciudades de Mendoza, y para ello vamos a entrevistar a una especialista en el tema. Ella es Virginia Miranda Gazul, es doctora en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible por la UNCUYO y también es investigadora del CONICET en el Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía, el INAE. Y bueno, les vamos a compartir entonces esta charla que tuvimos con ella acerca de la situación que hay en la provincia de Mendoza respecto de las viviendas, que cada vez hay menos hogares propietarios para pasar a ser hogares inquilinos. Bien, y en este programa del resumen semanal de noticias de Giramundo queríamos abordar el tema del hábitat, y bueno, porque nos damos cuenta que en la ciudad de Mendoza y en los alrededores cada vez es más difícil acceder a la vivienda propia y quedamos atrapados en la situación de tener que alquilar. Para poder ahondar en este tema y profundizarlo, estamos en comunicación con Virginia Miranda Gazul. Ella es doctora en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible por la UNCUYO y también es investigadora del CONICET en el Instituto de Ambiente, Hábitat y Energía, el INAE. Y bueno, hoy queríamos consultarla porque en conjunto con Florencia Ginestar, que ella es arquitecta y también investigadora del CONICET, están desarrollando un trabajo en el que plantean que hay un proceso de crecimiento de los hogares propietarios y a la vez hay cada vez más hogares inquilinos que se concentran sobre todo en las zonas centrales de las ciudades, y esto, digamos, es el proceso de inquilinización. Y bueno, queríamos preguntarles cuáles son los datos o las situaciones que han podido estudiar que dan cuenta de este proceso en Mendoza y bueno, ¿y qué implicancias tiene esto para las personas? Bien, bueno, un gusto, Noelia, muchas gracias por la invitación. La verdad que, bueno, el tema de los alquileres viene siendo un tema muy vigente y que está, digamos, en la construcción de la agenda pública y en la disputa, ¿no?, hoy de la normativa por la ley de alquileres. Y en esto, bueno, nosotras con Florencia trabajamos el año pasado, sobre todo en el 2021 y 2022, en eh, tratar de identificar cuáles eran las características que teníamos desde Mendoza respecto al problema que está siendo nacional, el problema inquilino y te diría mundial, porque casi todas las ciudades metropolitanas y las ciudades grandes están teniendo el problema del sector inquilino, pero claramente cada una tiene sus particularidades. En Mendoza, lo que nosotras estudiamos primeramente fue los datos censales, que como todos sabemos todavía no están los del 2022, tenemos los del 2010, respecto al régimen de la tenencia, y lo pudimos ver, digamos, en cómo ha ido evolucionando en términos históricos el crecimiento de la población, y lo que observamos, al igual que el resto de las grandes ciudades y ciudades intermedias de la Argentina, es que a partir del 2001 empieza a revertirse, o sea, se empieza a revertir el decrecimiento de los hogares propietarios y empiezan a crecer los hogares inquilinos. Y esto tiene que ver y tiene un correlato que responde, digamos, al poder adquisitivo para poder acceder, ¿no?, a una vivienda bien localizada en los centros urbanos. Entonces, lo que nos arrojaron los datos es que en el área metropolitana, que fue el área que principalmente estudiamos nosotras, la ciudad de Mendoza, por ejemplo, tiene el 32,5% en el 2010 de población inquilina, lo cual es un porcentaje bastante alto y se asemeja a lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo que es la ciudad de Córdoba, es decir, estamos
en los niveles, digamos, de las ciudades grandes metropolitanas, tenemos eso está sucediendo en nuestra provincia. Después Godoy Cruz y Guaymallén tienen menor población inquilina, pero están por sobre la media provincial y la media nacional, es decir, que se está observando que en nuestro territorio también hay un crecimiento y hay este fenómeno de la inquilinización como manera de acceder al hábitat y a una vivienda digna. Bien, bueno, ¿y qué consecuencias trae para las personas esta situación de que sean cada vez más cantidad de viviendas para alquilar? Bueno, ¿qué consecuencias puede traer? Bien, creo que en principio es la manera hoy más accesible y asequible que podríamos encontrar para acceder a una vivienda. Y este fenómeno lo que nos dice que está creciendo la población inquilina, pero no está creciendo el abordaje desde la esfera pública respecto a dar soluciones. Entonces, hoy todo lo que hay en relación a la oferta inquilina está en manos del mercado inmobiliario, donde el Estado interviene poco y nada en cómo se regula principalmente el precio de los valores que tienen hoy el alquiler. Por eso la ley que se sancionó en el 2021, sí, el 2021, es tan importante porque sienta bases de empezar a eh, regularizar cuáles son los derechos y las obligaciones que tiene este contrato de locación entre las partes, los propietarios y los inquilinos. Y también, digamos, mejora en cierta manera las asimetrías que vienen existiendo a lo largo de la historia de las políticas públicas y el acceso al hábitat en formato de alquiler para la población. Bien, Ahora, digamos, lo que esto provoca, digamos, es que la ley, con todas las discusiones y todos los debates que viene teniendo y con todas las mejoras que se le puedan llegar a proponer, que hoy están en el Congreso, ¿no? Y están en tratamiento de distintos proyectos de ley para modificar la ley existente, además toda la amenaza de derogar la ley que también está, digamos, circulando por los medios y que está también como tema dentro de la esfera política. Lo que hoy, digamos, primero está bueno aclarar que la ley está vigente, pero que ese correlato en términos de cómo opera en lo que podría decirse los programas de política de vivienda, no tiene un correlato directo. Lo que hace es regular las partes y principalmente el contrato de alquiler, pero lo que creo que hay que avanzar y empezar a mirar es cómo desde los municipios y desde el nivel provincial empiezan a tomar, que tienen un gran porcentaje de población inquilina y que es un problema también de los territorios municipales y de la provincia también. Entonces creo que esto es lo que falta, porque la afectación, digamos, de la población inquilina está en que si yo tengo un problema o yo quiero acceder a datos de cuál es el precio del alquiler, qué tipo de alquileres están disponibles, la única fuente de información en la que yo tengo es el mercado inmobiliario. A partir de los portales, le digo, en los municipios no hay una respuesta para el sector inquilino y sus problemáticas. Entonces, bueno, esto creo que es lo que un poco la ley ha generado, el problema del inquilinato ha generado, de que esto tiene que empezar a abordarse y tienen que empezar a pensarse políticas públicas para este sector de la población. bien, y mencionabas que hay algunas leyes en el Congreso. ¿De qué se tratan esas leyes y bueno, cómo se espera que repercutan en esta cuestión de generar políticas públicas para proteger a los inquilinos y las inquilinas? Sí, estos, en realidad, bueno, la ley está vigente y hoy, digamos, se está cumpliendo, que una de las principales transformaciones que tuvo respecto a cómo era la situación del alquiler previamente es que hoy los precios de alquiler se rigen por un índice de locación de contrato que determina el porcentaje de aumento del alquiler de manera anual. Después los contratos se extendieron de 2 a 3 años, también hay protocolos para los desalojos, después también quién debe responder respecto a las mejoras de las viviendas que están alquiladas, establece, digamos, una serie de criterios y parámetros que son interesantes y son importantes.
La mayor discusión por parte del sector inquilino está en el aumento, el índice, los indicadores que se toman para ese índice, que a veces están disociados de la realidad del poder adquisitivo de la población. Y además acá hay un punto que también es central: el índice es igual para todo el país. Todo el territorio tiene el mismo índice. Y esta es una de las discusiones, ¿no? Los territorios tenemos diferentes realidades, diferentes poder adquisitivo, lo cual hubiera sido interesante generar algún tipo de geolocalización de dónde estamos aumentando el tipo de alquiler y qué porcentajes. Y otro dato que no es menor y que hace también a la discusión respecto al aumento de los precios del alquiler es que este índice regula el precio del alquiler establecido a lo largo de los 3 años de contrato, pero no regula el precio inicial, que es la base, que es la que se oferta. Entonces, sobre ese precio es muy complejo regularlo y entonces, bueno, la base con la que se arranca en general también está altísima o está disociada del poder adquisitivo de la población. Entonces, en base a estas discusiones, lo que se propusieron y quedaron, digamos, son 2 propuestas de reforma. O sea, sí podríamos decirse, en términos de instrumentos jurídicos, sí se logró que no fuera derogada, sino que las 2 propuestas fueran de modificación, pero tienen como 2 perspectivas distintas. El proyecto que tiene mayoría, que está vinculado a las agrupaciones inquilinas y al Frente de Todos, sostiene la ley y lo que hace son algunas modificaciones respecto a incentivos a los propietarios para que pongan sus viviendas en alquiler, que fue uno de los grandes problemas que sucedió a partir de la sanción de esta ley, digamos, de que a partir de esta regulación de los precios, el mercado y los propietarios retiraron las viviendas en alquiler y las pasaron a la compraventa o al alquiler temporario. Entonces, estas propuestas de modificación que hace por mayoría este proyecto de ley, lo que hace es incentivar a través de algunos beneficios impositivos al sector propietario para que vuelva a poner las viviendas en alquiler. Y también algunas, digamos, modificaciones respecto a la población monotributista, que es inquilina, que a veces tiene gastos extras que son muy caros, etc. Después, el otro proyecto de modificación, básicamente lo que establece es volver a los 2 años de contrato y que en esos 2 años de contrato no haya índice que regule, digamos, el valor de los precios y que se pueda aumentar según determinan las partes, cada 3 meses, cada 6 meses, digamos. En algún punto es como volver a lo que fue anteriormente, que tiene que ver con liberar y que las partes decidan cómo se va a desarrollar el contrato para alquiler. El proyecto también, que tiene minoría y que modifica la ley, también propone beneficios impositivos. Digamos, estas son cuestiones comunes que creo que son interesantes porque buscan fomentar la oferta y mejorar la oferta, digamos, de lo que hoy existe en el parque habitacional para el alquiler. Bueno, completísimo y muy claro, Virginia. Te agradecemos muchísimo desde Giramundo por esta entrevista y bueno, estaremos ahí al pendiente a ver qué sucede con estas 2 leyes de reforma de la ley, la conocida como ley de alquileres, y bueno, en pos de que obviamente lograr un mayor acceso a la vivienda y también tiene que ver con poder de alguna manera llegar a algún precio justo. Y bueno, muchas de las familias también a veces se encuentran con esta situación, sobre todo en zonas turísticas, en que las viviendas son destinadas para los visitantes que vienen, sobre todo en la época estival o en el invierno, depende de la zona, pero no hay para habitar durante todo el año casas para poder alquilar. Entonces, bueno, esta es una problemática importante también y que viene de larga data. Ya son varios los gobiernos que siguen como adeudando esta cuestión. Así que te agradecemos muchísimo por esta comunicación nuevamente y estaremos en contacto entonces. Bueno, muchas gracias, Noelia, para lo que necesite.
escuchábamos y veíamos entonces a Virginia Miranda Gazul. Ella es investigadora del CONICET y bueno, nos comentaba acerca de este proceso de inquilinización que se está dando tanto en Latinoamérica como específicamente aquí en la provincia de Mendoza, un problema que afecta a las personas que necesitan acceder a una vivienda digna y también nos comentaba acerca de la necesidad de las políticas públicas y de la intervención tanto de los gobiernos nacionales, provinciales como municipales. Nos vamos a un corte y enseguida seguimos con más Resumen Giramundo. Este año 2023 es un año de elecciones a nivel país, también a nivel provincial y a nivel de los municipios. Y bueno, el fin de semana pasado, el domingo 30 de abril, ciudadanos y ciudadanas participaron de la primera ronda de PASO en 7 departamentos. Se trata de los municipios que adelantaron la elección de precandidatas y precandidatos a intendente y a concejales. En los departamentos de Lavalle, Maipú, Tunuyán, Santa Rosa, La Paz y San Rafael obtuvo mayor cantidad de votos el Frente Elegí, que era el partido oficialista hasta el momento. En San Carlos, en cambio, que fue el otro departamento que también eligió a sus precandidatos, a sus candidatos ya, se impuso la interna, el Frente, Encuentro por San Carlos. Y bueno, estos municipios que mencionábamos, el 3 de septiembre van a volver a votar y ya con los candidatos y candidatas definidos para ser el máximo representante de la comuna y también para quienes vayan a integrar el Consejo Deliberante y renovar algunas bancas. Por otro lado, a nivel del resto de los departamentos que no han votado, las PASO, que ya van a implicar también la elección de los precandidatos a gobernador y gobernadora, van a ser el 11 de junio para que agenden y luego del resultado de esas PASO, el 24 de septiembre se van a producir ya las elecciones generales en las que vamos a poder elegir a nuestro próximo representante a nivel de la provincia de Mendoza. También vamos a poder elegir allí los intendentes y concejales de estos otros departamentos que les decía. Y bueno, habrá que esperar entonces un poquito más para las PASO de la Nación y bueno, su posterior correlato el último fin de semana de octubre para elegir a quien gobernará en la presidencia de la Nación. Y bueno, nos mantenemos entonces en el panorama de elecciones, esta vez para contarles que el pasado domingo eligió su máximo representante Paraguay y el Partido Colorado fue el que ganó la presidencia por 15 puntos y tendrá mayoría absoluta en las dos cámaras. También se quedó con 15 de las 17 gobernaciones. El oficialista Santiago Peña le ganó al opositor Efraín Alegre con una amplia ventaja y es el presidente electo con el 43% de los votos. Este partido, el Partido Colorado, continuará gobernando luego de 7 décadas y se constituye así en un caso histórico en la región de Latinoamérica que tiene una fuerza política y una supremacía histórica muy contundente y duradera. Veremos entonces lo que ocurre en este país con esta situación que le toca atravesar de que prácticamente no ha quedado oposición en el gobierno. Bien, y vamos a cambiar de tema ahora porque les traemos información acerca del caso Vicentín. Recordarán esta mega exportadora que intentó el gobierno nacional recuperar en el 2020 porque bueno, hubo una nueva imputación para el directorio de Vicentín por asociación ilícita.
En el marco de la causa por la defraudación y estafas iniciadas tras la cesación de pagos de esta agroexportadora en diciembre del 2019. Los mismos directivos que fueron acusados en octubre del 2021 recibieron nuevamente otra imputación por parte de la justicia penal de la ciudad de Rosario, ya recordemos que esta empresa está ubicada en Santa Fe. Y específicamente se los acusa de una presunta administración fraudulenta. Veremos entonces qué ocurre con esta empresa y bueno, cuáles serán entonces las condenas para estos máximos directivos de esta empresa. Bueno, y por otro lado nos volvemos a la provincia de Mendoza, porque bueno, la Universidad Nacional de Cuyo anunció la construcción de 2 nuevos edificios. Uno de ellos será para ciencias exactas. El acuerdo se realizó en el marco de la segunda etapa del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, que contempla la realización de más de 160 obras. Los ministros de Educación de la Nación, Jaime Persich, y de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, firmaron convenios con la rectora de la UNCUYO, Esther Sánchez, para la construcción del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales dentro del campus universitario y para el edificio propio de la Delegación San Rafael de la Facultad de Ciencias Económicas. El acuerdo se realizó en el marco de la segunda etapa del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria y el mencionado programa se lleva adelante en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que recibe financiamiento internacional del Banco de Desarrollo de América y contempla una inversión total de 50.600 millones de pesos. Además de la UNCUYO, las universidades que firmaron convenios para obras fueron General San Martín, La Pampa, Patagonia, San Juan Bosco, Salta, San Antonio de Areco, Tucumán, Villa Mercedes, Comahue, Raúl Scalabrini Ortiz y la Pedagógica Nacional y también la UTN. Bien, y con esta información entonces cerramos este bloque, pero quédate porque queda todavía más información para compartirles en este resumen semanal de noticias de Giramundo TV Comunitaria. Bien, en este bloque arrancamos para contarles que trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional Mendoza Quino piden el pase a planta de muchos trabajadores que son monotributistas y están por fuera del staff oficial y piden que se cumpla entonces con el acuerdo que habían logrado en diciembre del año pasado. El Sindicato de Prensa de Mendoza comunicó al Ministerio de Trabajo de la Nación el estado de movilización y asamblea permanente, así como también renovó el reclamo por salarios dignos para estos trabajadores para que al menos cubran la canasta básica familiar. Nos solidarizamos entonces con los y las trabajadores de prensa, que sabemos que siempre es conflictiva la relación con aquellos medios estatales que hacen tanta falta, ¿no?, en esta democratización de la palabra, para que no sean todos medios privados, pero también es necesario que se dignifique el trabajo de las personas que van diariamente a generar noticias y construir una agenda también desde el Estado. Bien, y por otro lado, contarles que hemos realizado una entrevista a la diputada provincial por el Frente de Todos, Valentina Morán. Ella nos va a presentar algunos de los proyectos en los que están trabajando desde aquí de la provincia de Mendoza en torno a la salud mental
y bueno, es muy interesante y a destacar que se está intentando implementar un programa en las escuelas. Sabemos que luego de la pandemia las y los adolescentes han sufrido y padecido distintas enfermedades o padecimientos que tienen que ver justamente con lo emocional, así que la escuchamos atentamente para ver qué es lo que nos propone. Bueno, sabemos que después de la pandemia hay una situación muy preocupante con respecto a la salud mental del conjunto de la población, pero principalmente el sector de las juventudes, después de la pandemia con, digamos, este hecho excepcional y también la falta de encuentro, este aislamiento prolongado, de alguna manera nos ha afectado porque sabemos muy bien que parte también de nuestras vivencias y parte de nuestra experiencia, nuestras características en los sectores jóvenes es el encuentro con el otro y con la otra, es la vida en comunidad, y la verdad que eso se vio muy afectado, por supuesto, en la pandemia. Entonces hay muchas consecuencias negativas con respecto a estos sectores, y principalmente sabemos que, por ejemplo, los casos de suicidio o intentos de suicidio siempre están más agravados en los sectores jóvenes de 15 a 29 años principalmente. Entonces también se han estado viendo situaciones adentro de las escuelas, en las instituciones educativas, universitarias también, y esto creo que es un estado de alarma que de alguna manera muchos jóvenes están haciendo, y sí, la situación es preocupante, y por eso entendemos que hay que prestarle atención al tema de la salud mental, que deje de ser un tabú y que podamos generar cada vez más espacios para poder hablar de las cosas que hacen a nuestra salud mental y las cosas que necesitamos. Un pibe o una piba que llega al aula para cursar una clase de matemática, obviamente que no va a tener energías, no va a tener deseos de poder prestar atención, y esto que digo de que se cumpla de forma correcta su proceso de aprendizaje si el malestar, el sufrimiento o el dolor está ahí latente. Entonces, pensando en qué podemos hacer con esto, es que nosotros y nosotras hicimos esta propuesta para que dentro de la currícula de las escuelas secundarias, una vez al mes, como sugerencia, pero como un mínimo de espacios que se tiene que generar, se puedan, a través de asambleas áulicas, poder generar estos espacios de intercambio, de escucha activa entre pares, con docentes, con los y las profesionales de los servicios de orientación psicopedagógicas, y que, bueno, de esa manera se puedan poner sobre la mesa cuáles son sus preocupaciones, sus problemáticas, sus demandas, y que tengan adultos y adultas que puedan alojar esas necesidades y que se construyan salidas colectivas para eso. Creo que es la mejor manera, y también es un poco en el sentido de la Ley Nacional de Salud Mental, que se piensa a la salud mental como el derecho a la vida en comunidad, y eso es justamente lo que queremos poder generar adentro de las escuelas. Este proyecto fue presentado en la legislatura, ahora está en la Comisión de Educación y Cultura para que se trate, se tiene que discutir en esta comisión para que pase a otra comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, y finalmente pasaría entonces al recinto para que se pueda votar entre todos los legisladores y legisladoras. Este es el proceso que tiene que tener el proyecto de ley para que se pueda discutir, para que se pueda aprobar y bueno, y pase al Senado ya para su sanción definitiva como una ley, y eso es lo que buscamos, así que esperamos que pronto ese proceso, que no es fácil, se pueda dar de la forma más rápida posible. Le pedimos a todos los legisladores y legisladoras que integran esa comisión a donde se encuentra este proyecto ya con media sanción, que tengan la voluntad política de poder tratarlo, así podemos avanzar en este sentido. Como en cada cierre del resumen semanal de noticias, te traemos algo de la agenda cultural, y en este caso vamos a contarte que este próximo fin de semana está la fiesta de La Moladora, este ensamble de percusión que lleva más de 10 años trabajando en conjunto, que se trata de un espectáculo de improvisación y ensamble musical que va a ocurrir este viernes a las 23 horas junto con el DJ Estela Maris en Foxy Live Bar. Es la tercera fiesta que organiza esta orquesta, y bueno, vamos a escuchar a uno de sus músicos que nos cuenta un poco más acerca de qué se trata esta propuesta.
Hola, ¿cómo les va? Soy Santiago de La Moladora y les quiero invitar para este viernes a las 23 en Foxy. Vamos a estar haciendo la fiesta de La Moladora volumen 3. Va a estar Estela Maris, DJ, invitada. Vamos a estar viendo si podemos tirar unos pasitos prohibidos, descolonizar el cuerpo y compartir ahí un momento re bonito. Así que bueno, ya saben, si les pinta, si quieren, este viernes a las 23 en Foxy, Maipú y Alameda, los esperamos en la fiesta de La Moladora volumen 3. La Moladora es un grupo que tiene más o menos unos 10 años de antigüedad y empezamos trabajando con un sistema de señas que permite hacer composición en tiempo real. Somos un ensamble de percusión y bajo eléctrico en el que utilizamos un sistema de señas para que cada músico vaya aportando y empezamos ahí a jugar y a improvisar y a componer en ese mismo momento ideas y ensambles y texturas y movimientos musicales que afortunadamente muchas veces se vuelven también danza en la gente que está escuchando y ese momentito que se arma de nosotros tocando y la gente bailando es un poco el hecho que se llama La Moladora y que creo que disfrutamos muchísimo todos los que estamos ahí. Esta es una fecha que la estamos produciendo integralmente nosotros, así que bueno, es una arriesgada, esperamos que nos apoyen, que nos acompañen. Están trabajando con nosotros las chicas de la productora Qué Decir, auspicia también Pirca y Zona Música. Y bueno, con Estela Maris y La Moladora estamos ansiosos y deseosos de verles el viernes. Aclarar que se trata del viernes 5 de mayo, por las dudas que vean este programa unos días después. Bien, y por otro lado, renovar la invitación a los talleres de rap urbano brindados por la organización Soy Nosotras, con financiamiento del Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación. Bueno, acercarse allí para que niños, niñas y adolescentes puedan tener un espacio de disfrute y también de expresión en estos talleres de rap. Bien, y por otro lado también tenemos otros eventos a los que nos gustaría que asistan y que queremos compartir en esta agenda cultural y comunitaria. La vemos. Este sábado, desde las 17 horas, está la Feria Entre Amigos. Libros, indumentarias, músicas, DJ, artistas, historietas, comidas, bebidas, deco y mucho más. Acá, en San José, en la calle Pedernera, entre Pascual Tosco y Patricias Mendocinas. A las 9:30 de la noche del sábado se presenta Fede Simonetti con Dispenser en Tajamar. Las entradas están por entrada web. Este sábado desde las 21 horas está La Disidente Milonga Queer en la Sala Ana Frank. A las 21 horas es la clase y a las 22 horas empieza la milonga. Este sábado continúa el ciclo del MIM La Aparecida en Nacional con la murga La Muy Guacha y Seba Guillén. El sábado a las 21 horas en el auditorio Juan Draghi Lucero. La entrada es libre y gratuita con aporte voluntario para artistas. Les Alfajores de la Pampa Seca se presentan este sábado 6 de mayo a las 21:30 horas en el Teatro Independencia, en la calle Chile al 1184 de Ciudad. A 30 años del disco, la banda del Garage. Estación Aventura el 6 y 7 de mayo a las 16:30 horas en la Estación Saludable de Guaymallén. Actividades lúdicas, recreativas y de aventura. La entrada es libre y gratuita. Este domingo se vuelve a presentar Bajo Terapia en el Teatro Mendoza a las 20:30 horas y las entradas están por entradas web. Que tengan un buen fin de semana y que disfruten de la oferta cultural que hay en la ciudad. Bien, acercarles también algunos avances de programación para que se queden en la pantalla de Giramundo Televisión Comunitaria.
Por un lado, recordarles que el día viernes a las 21:30 horas estrenamos un nuevo capítulo de la serie Salí del Tupper, una serie producida con los fondos FOMECA que otorga el Ente Nacional de Comunicaciones. Específicamente en este programa lo que buscamos es poder mostrar la necesidad de la aplicación de la ley de cupo laboral trans para que las compañeras y los compañeros del colectivo travesti trans puedan acceder a un trabajo registrado. En esta oportunidad vamos a escuchar la palabra de Mario Vargas. Él es militante de la CLIC y nos cuenta acerca de la historia de la lucha por la reivindicación de los derechos del colectivo LGTB, específicamente, como les decíamos, del colectivo trans. Y por otro lado, también invitarles a que vean el sábados y domingos desde las 13:30 horas nuestro informativo semanal que realizamos con otras televisoras alternativas del país, que nos nucleamos en CONTA, la Coordinadora Nacional, esta vez es grabado y producido desde Mar de Ajó, así que invitamos a que puedan allí tener un panorama de lo que ocurre en los distintos territorios en los que están ubicadas estas televisoras comunitarias. Y hemos llegado al final de este resumen semanal de noticias. Renovamos entonces la invitación a quedarse en la pantalla y también a comunicarse a través de nuestros números de teléfono y de nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima semana. Otro subirá. El problema está en el mundo, no solo en este país. Los que roban, los que matan, los que escupen